El Salmo 27, Tehilim Chof Zain, es una petición del rey David a Dios para poder dedicarse a los asuntos espirituales, a los asuntos de su alma, y no tener que ocuparse tanto de guerras y dirigir un país y sus enemigos, etc. Todo el Salmo gira en torno a un versículo, Ahas Shoalti, una cosa sola pido. Vamos a ver. Aleph. David, Adonai oiri veishi mimi iro, Adonai ma'ois chayai mimi efchad. Por David, Dios es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Si Dios es mi luz, mi salvación, luz es lo opuesto de la oscuridad, lo que significa las dificultades, las problemáticas. Entonces Dios es mi luz en medio de la oscuridad y es mi salvación. Dios es la fuerza de mi vida. ¿De quién voy a temer? Veis. Hay dos formas de traducirlo. Karoiv significa cerca, Krav significa guerra, que básicamente en este contexto son parecidas la idea que se transmite. Cuando se acercan a mí, por ejemplo, me rodean aquellos que hacen el mal, lejoles besori, para comer mi carne, o sea, para matarme. Ellos me oprimen, son mis enemigos, ellos se van a tropezar y caer. Y la segunda traducción es cuando hacen guerra contra mí, aquellos que hacen el mal, para comer mi carne, etc. El significado es similar. Gimel. Si Mahane significa el campamento del ejército, un enemigo que está viniendo con todo un ejército contra el rey David, entonces mitajane, hola imajane, si se va a sentar todo contra mí, sobre mí, todo un campamento, no voy a temer en mi corazón. Si se va a levantar contra mí guerra, en esto yo confío. ¿En qué confía? En que Hashem oiri veishi, Dios es mi luz, mi salvación. Yo confío en esto, incluso cuando tengo guerras y problemáticas contra mis enemigos, me quieren matar, me rodean, etcétera. Yo confío en esto. Dale, 4. Ahas shohalti me'eis Adonai, oisoh havakeish, shivti bebeis Adonai, kol yemei chayai, lachazois benoyam Adonai, ulevaker beheicholoi. Una sola cosa pedí de Dios, aquello voy a procurar, pedir. Shaila, bakasha es el mismo concepto, pedir y volver a pedir. ¿Qué es lo que pidió el rey David? Poder estar sentado en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Y qué significa estar sentado en la casa de Dios? Para poder percibir, observar en el deleite de Dios, y visitar, levaker, bikur significa visitas, en su casa, que también levaker significa de la palabra boiker, mañana, es decir, todas las mañanas, todos los días, estar en la casa de Dios. Esta es su petición. O sea, de vuelta, todo el Salmo gira en torno a este versículo, en donde el rey David está pidiendo, yo confío en Dios, Él me va a ayudar de mis enemigos, cuando me rodeen, cuando busquen matarme, etc. Yo confío en que Dios es Oiri Veishi, es mi luz, mi salvación. Lo único que yo quiero es deleitarme, observar y deleitarme en Hashem. Hey, 5. Según uno de los comentaristas, esto es parte de la petición. Dios me va a ocultar en su casa, en su suka. Suka significa literalmente cabaña, pero aquí estamos hablando de que Dios lo va a proteger en el día de maldad, en un día que le ocurran cosas negativas o le vayan a ocurrir, etc. También, una repetición poética, lo va a ocultar en lo oculto de su tienda. Y en la roca me va a levantar. El Radak explica que este versículo 5 es parte de la petición que empezó en el versículo 4. Entonces, ¿qué es lo que pide el rey David? El rey David pide Shivti bebeis Hashem, sentarme en la casa de Dios todos los días de mi vida, Lachas benayim Hashem, observar el deleite de Dios, visitarlo o estar todas las mañanas ahí, y ser oculto en su cabaña, estar con él, digamos,
en un día dificultoso, y que sea cubierto por su tienda, y que sea elevado en su roca. Esta es la forma que explica el Radak. Rashi, por el otro lado, explica que el versículo 5 no es parte de la petición del rey David, sino que es el rey David diciendo con seguridad, por cuanto yo sé y confío que Dios es Oiri Ishi, mi luz y mi salvación, automáticamente, con seguridad yo estoy de vuelta seguro que Él me va a ocultar en su cabaña, en su tienda, en un día malo, y me va a cubrir con su tienda, me va a elevar en la roca, etc. Esto es algo que el rey David está diciendo con seguridad. Esto va a ocurrir. Vov. Y ahora va a elevar mi cabeza por sobre mis enemigos que están alrededor mío, y voy a ofrendar. Zvija significa ofrendar sacrificios en su tienda, porque no estaba el Beis Hamikdash, el templo todavía construido. Zivhei Serúa, ofrendas de Trúa. ¿Qué significa Trúa en este sentido? Trúa quiere decir Rotzen, voluntad. O sea, voy a hacer ofrendas que Dios va a recibir con voluntad. Y también Oshira, voy a cantar, y melodías a Zambra a Dios. Oshira y a Zambra es el mismo concepto de cánticos, con alabanzas y con agradecimiento a Dios, porque Yorun Roishi Aloivai, con seguridad va a levantar mi cabeza por sobre mis enemigos. Zain. Escucha, Dios, mi voz que te llamo, y agráciate de mí y contéstame, o sea, aquella pregunta que él preguntó, de acuerdo al Radak en versículos 4 y 5, de acuerdo a Rashi en el versículo 4 solamente. Shivti bebeis Hashem, sentarse en la casa de Dios, etc. Esto que él pidió, Shema Hashem Koili, escucha mi voz, Joneini, agráciame con aquello que te estoy pidiendo. Ges 8. Lejo Omar Libi Bakshufanai, Espanejo Adeinai Avakeish. Lejo por ti, o sea, como un enviado de ti, dice mi corazón, Bakshufanai, tienen que buscar lo más profundo de mí. Pnimius significa lo más profundo. Automáticamente, entonces, ¿qué voy a hacer? Si mi corazón me está diciendo esto como enviado de Dios, como si dijésemos Ruach HaKodesh, inspiración divina le dice su corazón a la persona, y Dios está pidiendo que lo busquen a él, entonces lo que voy a hacer es Espaneja Shemabakesh. Efectivamente voy a buscar tu rostro, Dios, buscaré. Tes 9. Altaste el panejo mimeni, altat ve'af abdejo, ezrosi ohiso, altit sheni ve'altat veini eloyei ishi. No ocultes tu rostro de mí, no me apartes en enojo, no apartes en enojo a tu sirviente. Aparte, el Radak explica, es decir, todo el asunto de estar ocupado con asuntos mundanos, de ser el rey, de tener guerras y enemigos y dificultades, etc. Esto es be'af, esto el rey David lo ve como si fuese una especie de enojo de Dios. Entonces, altat be'af abdejo, no me apartes a todas esas cosas y me quites la posibilidad de vuelta, sentarme en la casa de Dios y ver el deleite de Dios, etc. Altat be'af abdejo, no me apartes en estas cosas enojosas a tu sirviente. Siempre fuiste mi ayuda en todas las cosas materiales. Ezrosio hizo, siempre fuiste mi ayuda en todas las cosas materiales, y por lo tanto, al ticheini, al tasveini, no me abandones, no me dejes de lado, tú eres el Dios de mi salvación. Yud. Porque mi padre y mi madre me han dejado y Dios me ha recogido. ¿Qué significa que los padres lo dejaron? El concepto es que una vez que ya me hice un adulto, yo no estoy junto a mis padres para que ellos me den todas mis necesidades. Entonces, en cuanto salí, digamos, de la casa de mis padres, Hashem Yazfeini, Dios es el que se ocupa de todas mis necesidades. Entonces, Yudalef 11. Enséñame, Dios, tu camino, es decir, las cosas espirituales, como dijimos que era la petición del rey David, y guíame en un camino, en un sendero recto, en aras de mis enemigos, porque tengo enemigos que me están persiguiendo, etcétera, etcétera. Yud Beis 12. No me entregues, no me des en la voluntad de mis opresores, porque ellos se levantan contra mí en forma de Eidei Sheker, testigos falsos, y hablan jamás violencia, falsedad, hipocresía, etc.
Yud Gimel 13. Si no fuese porque tuve fe en observar el bien de Dios en la tierra de la vida, el rey David está diciendo que es su fe en Dios, su fe en Dios. Si no fuese por esa fe, mis enemigos están diciendo que yo no tengo porción en el mundo por venir, o porque mi hijo Absalom es el que va a ser el próximo rey, o porque yo soy bisnieto de Rus Amoibía, y no era una judía, sino que era una persona que se convirtió al judaísmo, etc. El punto es que si no fuese por esa fe que él tuvo, que el rey David tuvo, en ver la tierra de la vida se refiere al Gan Eden. La verdad que explica interesante, el Gan Eden no es una tierra, el Gan Eden es algo espiritual, el paraíso es algo espiritual. Y lo mismo ocurre con el Gehinnom. El Gehinnom es algo espiritual también, el lugar de castigo, etc., lugar de refinamiento del alma. Entonces el Radak explica que son ejemplos que tenemos nosotros para hablar de algo que es totalmente abstracto y no lo podemos entender. Entonces aquí se llama el Gan Eden Eretz Haim, la tierra de los vivos, la tierra de la vida, etc. Y el Gehinnom, el Radak explica que es un valle que estaba cerca de Jerusalén, en donde se llevaban todas las cosas impuras y todas las cosas que nadie quería y se las quemaba ahí. Entonces, de la misma manera, así como se quemaba y se transformaba todo eso en ceniza, tomamos ese espacio, ese lugar, como ejemplo para el juicio de las almas después de la vida, etcétera, etcétera. Interesante, Rashi menciona la palabra lulei, si tienen el texto original en hebreo, tiene puntitos arriba de todas las letras. Lulei son 4 letras, Lamed Vov, Lamed Aleph, y todas las letras tienen un puntito arriba. La tradición es que cuando hay puntitos arriba de las letras, lo que significa es que esas letras están diciendo algo más, aparte de lo que dice, si no fuese porque, eso es lulei, pero si no, aparte de eso, tiene otro significado. Rashi explica que nuestros sabios dijeron que el rey David dijo lo siguiente: yo sé que vos, Dios, das recompensa a los tzadikim, a los justos en el mundo por venir, pero yo no sé si tengo porción justamente y no, o no. Lulei, si separamos las palabras, es loy, a él, loy, no. Entonces lulei es si no fuese porque, pero si separamos la palabra y tomamos el drush, digamos, la explicación más profunda que tiene esta palabra, la partimos al medio y decimos loy, a él, loy, con Aleph. Lamed Vav es loy, a él, Lamed Aleph es no. Entonces, lulei, yo no sé. Hemanti, yo tengo fe en que voy a poder tener una porción, Be'eretz Haim, en la tierra de los vivos, etc. 14. Yudalet. Ten esperanza en Dios. Hay quienes traducen confía, pero paciencia, ahora vamos a explicar la diferencia. Ten esperanza en Dios. Hazak v'yametz libecha, fortalece tu corazón. Y nuevamente, Kavei el Hashem, ten esperanza en Dios. Nuestros sabios aprenden de este versículo, ¿por qué repite 2 veces? Ten esperanza, incluso si tu plegaria no fue escuchada, pues entonces reza de vuelta. Hay que tener esperanza en que Dios va a responder esa plegaria. Por eso dice 2 veces esperanza. ¿Qué diferencia hay entre esperanza y confianza? Esperanza es tikva, kavei es confiar, tener esperanza. Esperanza es tikva. Esperanza significa que uno confía en Dios, pero si hay algún tipo de posibilidad de salvarse en el mundo material, la persona se apoya en esa salvación concreta, natural, digamos. Esto es esperanza, así que yo tengo esperanza en Dios, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para salvarme, digamos, y voy a primero agarrarme de las cosas materiales que tenga a mi alrededor. Un ejemplo que se da, la persona que se está hundiendo en el agua, Dios libre y guarde, si hay unas hojitas, unas ramitas de paja para agarrarse, pues entonces la persona se agarra de esto. Algo ínfimo, mínimo, que hay en el mundo concreto, material, natural, para salvarse de hundirse en el agua, Dios libre y guarde, la persona lo agarra. Esto es tikva, esto es esperanza. Confianza, bitochen, significa que incluso si no hay ninguna posibilidad en el mundo concreto y material para salvarse, yo tengo confianza en Dios, en que Él me va a salvar igual. Y eso es kol yachol, Dios puede hacer cualquier cosa, es omnipotente, y por lo tanto, yo tengo confianza en que Él me va a salvar. Un punto que me parece interesante para mencionar de todo esto, el versículo 8 dice: Lejo Omar Libi, Bakshu Fonai. Por ti, dice mi corazón, pidan Fonai,
mi pnimius, lo más profundo de mí. Es paneja shemabakesh, tu rostro, entonces Dios, voy a buscar. Así tradujimos, la traducción normal. Pero en realidad el libi, mi corazón, está diciendo bakshufonai, busquen mi propio, del corazón, no el de Dios. Busquen mi propio pnimius, mi propio lugar más profundo. En el corazón hay básicamente dos partes, hitzoinius alev y pnimius alev. En el pensamiento hasídico está ampliamente explicado. Lo más externo del corazón es hitzoinius alev, hitzoin, afuera. Pnimius alev es lo más profundo del corazón. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Hitzoinius alev significa cuando la persona tiene amor a Dios. En el corazón ama a Dios, pero lo ama por una razón. ¿Por un porqué? Porque meditó y entendió la grandeza de Dios, entonces ama a Dios. Esto se llama avoida al pitam vedas. Una persona sirve a Dios de acuerdo a la lógica, a lo racional. La persona entiende la grandeza de Dios, por lo menos según tanto cuanto su capacidad mental, emocional, etcétera, le permitan entender. Entonces la persona sirve a Dios. Esto es hitzoinius alev. El servicio a Dios no es el servicio a Dios por sí mismo, sino porque la persona entiende. Es algo racional. Pnimius alev, lo más profundo del corazón, es uno absolutamente con Dios. Un servicio a Dios que trasciende totalmente todas las barreras de lo lógico y de lo comprensible. Entonces el corazón está diciendo cuál es la forma de llegar a ese Ahas Shoalti, cuál es la forma de llegar a aquello única cosa que el rey David pidió, porque la práctica de Dios es una y si uno está con Dios, tiene todo el resto de las cosas también. ¿Cuál es esa forma? ¿Cuál es la forma de llegar a Shema Shem Koili, que Dios escuche tu voz? Cuando uno se vincula con lo más profundo de su corazón, cuando uno comienza a servir a Dios en forma trascendental totalmente, donde deja de lado totalmente su propia racionalidad, su propia comprensión de las cosas, su propia perspectiva de las cosas, y uno se dedica a entender lo que Dios quiere, a hacer aquello que Dios quiere desde lo más profundo de su corazón, entonces automáticamente es panejo a vaya, que a través de encontrar su propio pnimius, su propia expresión de lo más profundo interior, esto a conectarlo con panejo Hashem, con el rostro mismo de Dios. Como le dijo para entender y para finalizar Dios a Abraham vino, lech lecho me artzejo me moladetejo, literalmente vete de tu tierra, del lugar donde naciste, de la casa de tu padre, etc. Pero en hebreo está escrito lech lecho. Se traduce vete, andate, pero son dos palabras, lech lecho, vete hacia ti. En una perspectiva más profunda, Dios le está diciendo, Leich, tenés que ir, ¿a dónde tenés que avanzar y crecer? Lejo, hacia tu propio interior, hasta llegar al Pnimius Alev, hasta llegar a lo más profundo del corazón, en donde es uno mismo con Dios, y en donde está realmente Panejo Avaye, realmente el rostro de Dios.